Te doy mi auto nuevo si logras abrir esta puerta cerrada. El empresario se rió con desprecio, pero lo que hizo la trabajadora de limpieza después lo dejó completamente sin reacción. El calor estaba pegando fuerte esa mañana en la explanada del edificio Elizalde, ese monstruo de cristal que dominaba el centro de la ciudad y que todo el mundo conocía, no solo por su tamaño, sino porque ahí trabajaba Ramiro Elizalde, el empresario más arrogante y presumido que muchos habían visto en su vida. Esa mañana, Ramiro había organizado un evento raro, como esos shows que hace la gente millonaria para sentirse más importante. Frente al edificio, justo en medio del estacionamiento privado, había una estructura metálica cubierta con una lona negra y rodeada por vallas de seguridad. Una pantalla enorme transmitía en vivo y decenas de personas, empleados, curiosos y hasta medios locales, estaban reunidos esperando a que empezara el gran anuncio. Ramiro apareció puntual, con ese traje caro que parecía más nuevo que su propio auto, lentes oscuros y una sonrisa sobrada que parecía pintada. Saludó con la mano como si fuera político en campaña, subió al escenario improvisado y pidió un micrófono. Todos se callaron en cuanto lo escucharon hablar, aunque muchos ya sabían que lo que dijera sería una exageración. A su lado, su asistente personal, Regina Montes, lo miraba con esa mezcla de orgullo y complicidad que solo alguien igual de arrogante podía tener. «Muy buenos días», gritó Ramiro. «Hoy les traigo un reto, un verdadero reto. Aquí atrás tengo una puerta cerrada. No es una puerta común y corriente, no señor. Esta puerta tiene un sistema de cierre que diseñamos con ingenieros de primer nivel. Es una obra de arte tecnológica y lógica. Y aquí va el juego. El que logre abrirla, se lleva mi coche. Sí, así como lo oyen. Ese convertible negro que ven allá con los rines cromados es mío. Pero puede ser de alguien más si logra lo imposible». El murmullo se sintió como una ola entre la gente. Algunos se rieron pensando que era una broma. Otros empezaron a grabar con sus celulares. Pero el coche estaba ahí, brillando con el sol, y la estructura con la lona negra también. Ramiro levantó una ceja, disfrutando cada segundo de la atención. «Sé que muchos van a querer intentarlo», continuó. «Y está bien. Vengan, prueben su suerte. Pero ya les advierto algo. Esa puerta no se abre con fuerza, ni con llaves, ni con trucos. Hay una forma, una sola, y está al alcance de cualquiera, si tiene cabeza para pensar». La lona se levantó lentamente y dejó al descubierto una pared de acero con una puerta sin manija, sin cerradura visible, sin nada, solo una ranura delgada a la altura del pecho, como si fuera para meter algo que nadie sabía qué era. Los guardias retiraron las vallas y dejaron un pequeño pasillo libre para que se acercaran los que quisieran intentar. Regina se acercó al micrófono y agregó con tono burlón: «Y antes de que empiecen con sus teorías, les aviso que no hay electricidad conectada, no hay controles remotos, no hay pistas escondidas, solo la puerta. A ver quién es el genio que la abre». En los primeros minutos nadie se movió. Todos se miraban unos a otros, dudando si era un truco. Luego se animó un joven flaco con lentes, que llevaba una mochila llena de herramientas. Se acercó a la puerta, la tocó, empujó con cuidado, intentó mirar por la ranura, metió una tarjeta de plástico, luego otra. Nada. La puerta ni se inmutó. La gente aplaudió cuando se rindió, más por el intento que por otra cosa. Después se acercó un señor de corbata, uno de los empleados del edificio que decía haber estudiado ingeniería. Trajo una laptop y empezó a escanear la superficie con un aparatito que traía en la mano, como si fuera a detectar alguna señal. Cero, ni un pitido. Otro intento fallido. Así pasaron las horas. Uno tras otro se acercaban con alguna idea, una suposición, una teoría loca. Había quien decía que era por temperatura, otro que era por sonido, otro que era una combinación secreta basada en la hora del día. Todos fallaron. Cada uno salía del pasillo con la cabeza baja mientras Ramiro sonreía y Regina aplaudía con ironía. En algún momento, entre tanto movimiento, alguien se dio cuenta de que una señora de uniforme estaba parada cerca de una columna, mirando la puerta desde lejos. Era una de las encargadas de limpieza.
No decía nada, no se reía, solo observaba. Una compañera le habló y ella apenas reaccionó, como si estuviera perdida en otra cosa. Nadie le prestó mucha atención. Era una de tantas, y en ese lugar nadie veía a las señoras de limpieza. Ramiro tomó nuevamente el micrófono. Hasta ahora, 0 de 10. Vamos bien, ¿no? La gente se rió. Pero vamos a seguir. Esto apenas comienza. Hay tiempo. Tengo todo el día. Si alguien logra abrirla, no solo se lleva el coche, también mi respeto. Y créanme, eso vale más que el coche. Las cámaras seguían grabando. Algunos influencers ya estaban transmitiendo en vivo desde sus cuentas. Un par de noticieros locales mandaron móviles para cubrir el evento. Lo que parecía una simple locura de rico aburrido, se estaba convirtiendo en algo viral. Incluso una de las cadenas de noticias nacionales lo mencionó en sus redes. El millonario que regaló su coche por abrir una puerta sin manija. El sol ya estaba más arriba, cuando un grupo de estudiantes llegó con una laptop, sensores y hasta una batería portátil. Dijeron que eran de una universidad famosa, que querían intentarlo. Ramiro les dio 5 minutos. Usaron cables, escanearon, midieron temperatura, intentaron hacer presión en ciertas zonas. Nada funcionó. La puerta seguía intacta, como si estuviera burlándose también. Mientras todo eso pasaba, Lupita Morales, la señora de limpieza que había estado observando, se sentó en una de las jardineras, abrió su lonchera, sacó un sándwich envuelto en papel aluminio y empezó a comer sin apuro. Miraba la puerta como si no estuviera tan sorprendida. No era la primera vez que veía rarezas en ese edificio. Llevaba años limpiando pisos, pasillos, baños, oficinas. Había visto a Ramiro gritarle a gente importante. Había escuchado conversaciones que no debía, pero jamás había visto tanta gente interesada en una simple puerta. Y sin embargo, había algo que no le cuadraba. Algo que, aunque no entendía del todo, le decía que esa puerta no era tan imposible como la pintaban. Ramiro se fue a su oficina después de unas horas, dejando a Regina a cargo. Ella se aseguró de que todo siguiera con orden, que nadie dañara la estructura, que no se pasaran de listos. Dio entrevistas, sonrió, dijo que su jefe era un visionario y que eso era una prueba de inteligencia, no de fuerza. Por la tarde, llegó un tipo con una bata blanca que decía ser experto en cerraduras electromecánicas. Dijo que había trabajado en bancos, que conocía todos los sistemas. Lo dejaron intentar, tocó aquí y allá, trajo un medidor de voltaje, hizo un par de cálculos en una hoja. Incluso intentó presionar la puerta con una herramienta de presión controlada. Nada, 0 reacción. Se fue diciendo que era una farsa. Cuando empezó a oscurecer, la gente comenzó a irse. Algunos decían que volverían al día siguiente. Otros aseguraban que era solo un truco publicitario, una forma de Ramiro de hacer ruido. Pero ahí quedó la puerta, silenciosa, cerrada, misteriosa. Y Lupita seguía mirando, como quien no dice nada, pero está pensando en todo. Lupita Morales llegaba todos los días al edificio Elizalde antes de que saliera el sol. A esa hora, las calles seguían medio vacías. Solo algunos puestos de tamales comenzaban a abrir, y uno que otro chofer esperaba frente a las entradas de los edificios más altos. Caminaba siempre con su mochila colgada al hombro, su uniforme gris claro y su termo de café apretado entre las manos. No hablaba mucho. Saludaba con un buenos días bajito y directo, sin esperar respuesta. No porque fuera seria, sino porque, con el tiempo, había aprendido que casi nadie respondía. La gente estaba siempre apurada, metida en sus teléfonos, en sus juntas, en sus pendientes. Nadie miraba a las de limpieza. Eran parte del fondo. Ya tenía casi 5 años trabajando ahí. Empezó cubriendo vacaciones de otra señora que se había enfermado, y como nunca faltaba, nunca llegaba tarde, y hacía su trabajo sin meter ruido, la empresa que contrataba al personal la dejó fija. A ella le daba igual, mientras el pago llegara completo. Tenía que mantener sola a su hija y cubrir los gastos de la casa donde vivían con su mamá, una señora ya grande que no salía mucho y que apenas caminaba con ayuda de un bastón. Lupita conocía cada rincón del edificio.
Sabía qué oficinas tenían el piso más sucio, dónde se escondían los ratones cuando llovía fuerte, qué baños se tapaban siempre y cuál ejecutivo dejaba su escritorio hecho un desastre. También conocía a todos, aunque casi nadie conocía a ella. Veía a los jefes llegar con su café en la mano, a las secretarias correr de un lado a otro con papeles, a los nuevos que venían bien vestidos pero con cara de asustados. A Regina, la asistente de Ramiro, la veía pasar como si flotara, siempre con tacones, traje entallado, perfumada hasta para ir al baño. Jamás le dirigía la palabra. La ignoraba por completo, como si fuera parte de las paredes. Cuando ese día se armó todo el alboroto por la famosa puerta cerrada, Lupita estaba trapeando el pasillo del tercer piso. Desde la ventana alcanzaba a ver el estacionamiento, y aunque no entendía bien qué pasaba, notó que mucha gente se estaba juntando. Luego escuchó por el radio que ese día no habría limpieza en la parte baja, que los de seguridad tenían otra prioridad. Pensó que había pasado algo grave, pero luego escuchó a 2 empleados decir que Ramiro había lanzado un reto y que estaba regalando su coche. Se rió por dentro. Ese hombre sí que era ridículo. Un día salía en televisión hablando de sus negocios, y al otro andaba haciendo shows como si fuera mago de feria. A media mañana le tocó limpiar el piso de dirección. Como todos los días, lo hacía con cuidado, sin hacer ruido, sin mover nada que no debía. Ese piso era el de los jefes, donde las paredes eran de vidrio y las sillas giraban solitas. Sabía que si alguien la veía ahí, se le quedaban viendo como si se hubiera metido por error. Pero ese día, los despachos estaban medio vacíos. Todos estaban abajo viendo la famosa puerta. Lupita aprovechó para avanzar más rápido y, cuando terminó, bajó con su carrito hacia el primer piso. No tenía por qué estar ahí, pero algo la empujó a acercarse. Se quedó a un lado, donde casi nadie notaba su presencia. Se apoyó en una columna y se quedó viendo, no a la puerta, a la gente. Ver cómo todos intentaban abrirla con tantas ganas. Ver cómo Ramiro se reía, cómo Regina hacía comentarios pesados. Le provocaba una mezcla de risa y coraje. Nadie decía nada útil. Todos intentaban cosas rebuscadas, como si entre más complicada la idea, más posibilidades hubiera de que funcionara. Y fue en ese momento que algo le llamó la atención. La puerta no tenía manija, ni cerradura, ni botones. Era completamente lisa, pero tenía una pequeña ranura vertical, no muy grande, como del ancho de una libreta. No parecía tener sentido. Nadie sabía qué hacer con ella, pero Lupita sintió algo raro, como cuando uno ve algo fuera de lugar en su propia casa. Algo que está ahí desde siempre, pero ese día lo ves distinto. Se quedó mucho más tiempo del que debía. Miraba con calma, sin decir nada. Luego se fue directo a la bodega, donde guardaban los productos de limpieza, y buscó su libreta de apuntes. Era una de esas libretas que usaba para anotar horarios, pedidos, días libres. Ahí también escribía cosas sueltas, ideas que se le venían a la cabeza, pensamientos que no sabía con quién compartir. Sacó su pluma y escribió algo sencillo. La puerta no es por fuerza, es por lógica, que hay que meter por la ranura. Cerró la libreta y la guardó de nuevo. Ese día, cuando terminó su turno, no se fue de inmediato. Caminó hacia la salida, pero en lugar de salir, se sentó en una banca frente al jardín interno. Desde ahí se veía el área donde estaba la puerta, aunque ahora ya no había tanta gente. Algunos se habían ido, otros se veían decepcionados. Lupita tomó su termo vacío, se recargó en el respaldo de la banca y siguió observando. No era que se creyera más lista que los demás, para nada. Solo que había aprendido que, muchas veces, cuando uno se detiene a ver bien las cosas, encuentra detalles que los demás pasan por alto. Y ahí, justo en ese momento, notó algo más. Cada vez que alguien tocaba la puerta, sonaba un pequeño clic, muy leve, casi imperceptible, como si algo se activara, pero no lo suficiente. Pensó que quizás el mecanismo se reiniciaba cada vez que alguien fallaba, que no era cuestión de meter cualquier cosa, sino de hacer algo en orden, como cuando una trampa se cierra si no haces los pasos correctos. De pronto, una voz la sacó de sus pensamientos. Era una compañera,
Carmelita, que la buscaba para irse juntas. Lupita se levantó rápido, fingió que estaba viendo su celular y dijo que ya iba. Pero mientras caminaban hacia la salida, miró por última vez la puerta, y aunque no dijo nada, ya traía algo dándole vueltas en la cabeza. Esa noche, en su casa, sirvió la cena como siempre, frijoles con huevo para su hija y su mamá. Vieron un rato la televisión en el canal de novelas, luego se acostaron. Lupita, sin embargo, sacó su libreta y volvió a escribir. Todo mundo mira lo obvio, pero la respuesta nunca está en lo que gritan, está en lo que callan. Apagó la luz, pero no durmió de inmediato. Ramiro Elizalde no siempre fue el tipo con traje de diseñador, auto de lujo y sonrisa sobrada, pero si uno mira hacia atrás, se da cuenta de que esa seguridad que cargaba encima como escudo, ya la traía desde chamaco. Siempre fue de los que creían tener la razón, incluso cuando no. De esos que no necesitan gritar para imponer, pero que si lo hacen, nadie se atreve a responderles. Nació en Guadalajara, en una colonia donde las casas eran iguales, donde las calles olían a tierra mojada cuando llovía, y donde los vecinos se conocían por nombre y apodo. Su papá tenía un taller mecánico y su mamá vendía ropa por catálogo. La vida no era dura, pero tampoco sobraba nada. Desde chiquito, Ramiro fue ambicioso. No de esos que sueñan con tener lo justo para vivir, sino de los que no descansan hasta tener más que los demás. Mientras sus amigos jugaban fútbol, él se sentaba en la banqueta a imaginar cómo iba a tener su propia empresa algún día. En la secundaria ya vendía dulces y plumas de colores que traía de otro barrio. Cuando entró a la prepa, hacía tareas por encargo y cobraba por ayudar en exámenes. No era que fuera el más listo, pero sí el más vivo. Siempre encontraba el modo. Nunca pedía permiso, solo avanzaba. En la universidad entró a estudiar administración, pero más por lo que podía conseguir ahí que por lo que enseñaban. Era bueno con los números, pero mucho mejor leyendo personas. Sabía quién era útil, quién no, quién se dejaba llevar y quién podía ser un obstáculo. Hizo conexiones, se coló en grupos donde nadie lo invitaba, fue ganando terreno, como quien va subiendo una escalera sin mirar hacia abajo. A los 25 años ya tenía su primera oficina. No era gran cosa, un cuartito con una mesa, 2 sillas y un ventilador viejo, pero para él era el comienzo. Se asoció con otro tipo que conoció en la universidad, alguien que tenía contactos con proveedores. Entre los dos empezaron a importar tecnología barata desde Asia, la marcaban con otra etiqueta y la vendían como si fuera de gama alta. Les funcionó, aunque no todo era legal, pero Ramiro no creía en reglas, creía en resultados. Para él, la ley era una sugerencia, no una obligación. Con los años fue creciendo. Se quedó con el negocio completo después de una discusión fuerte con su socio, que terminó yéndose del país. Ramiro no le tembló la mano, compró más oficinas, contrató a gente joven, les vendió la idea de que estaban cambiando el mundo. Les pagaba bien, pero los exprimía. Si alguien no rendía como él quería, lo sacaba sin pensarlo. Su lema era simple: el que no da resultados, estorba. Regina Montes apareció en su vida en ese momento. Ella era parecida a él, ambiciosa, directa, sin pelos en la lengua. Empezó como recepcionista, pero en menos de un año ya era su asistente personal. Era lista, rápida, sabía leer entre líneas y no se escandalizaba por nada. Cuando necesitaba que alguien hiciera el trabajo sucio, ella lo hacía sin dejar rastros. Entre ellos había algo raro, una confianza que no se basaba en afecto, sino en utilidad. Ella sabía cosas que nadie más sabía, y él le daba poder a cambio de lealtad. A veces parecía que ella mandaba más que él. Con el tiempo, Ramiro diversificó sus negocios. Entró en bienes raíces, luego en tecnología, después en sistemas de seguridad. Tenía un poco de todo, pero no se metía en lo que no podía controlar. Era bueno tomando decisiones rápidas y no se encariñaba con nada. Si un negocio no daba, lo cerraba. Si un socio fallaba, lo reemplazaba. No le importaba hacer enemigos. Sabía que el poder se mantenía con miedo, no con simpatía. Una vez lo entrevistaron en una revista de negocios y le preguntaron cuál era su secreto.
dijo sin rodeos. Yo nunca juego limpio, juego para ganar. Si esperas que la vida sea justa, ya perdiste. Esa frase se volvió viral en el mundo empresarial. Lo invitaron a dar conferencias, le llovieron más entrevistas, pero lo que no decía era que muchas de sus ideas venían de observar a los demás. No era un genio, era un experto copiando lo que funcionaba y adaptándolo. Y cuando se aburría, buscaba maneras nuevas de llamar la atención. El edificio Elizalde, su orgullo, no era solo una sede de oficinas, era su símbolo. Lo mandó construir con materiales traídos del extranjero, con cristales polarizados que cambiaban de color según la hora del día, con pisos automatizados, puertas sin manijas, sensores por todos lados. Ahí no solo se trabajaba, se respiraba la superioridad de su marca. Para él, cada detalle contaba. Quería que la gente se sintiera pequeña cuando entrara. Quería que supieran que estaban en territorio Elizalde. La famosa puerta, la del desafío, era parte de ese concepto. La había mandado instalar meses antes, sin decirle a nadie para qué era. Solo Regina sabía. No estaba conectada a la red del edificio, no tenía marca, ni logo, ni nada. Era una puerta sin historia, pero él tenía un plan desde que la mandó traer. Decía que en los negocios, lo que no se muestra, no se vende, y necesitaba algo nuevo, algo que rompiera la rutina y lo pusiera otra vez en boca de todos. Así que se le ocurrió el reto. Pensó que nadie iba a abrirla, que todos fallarían, que se reirían, y él quedaría como el tipo más listo del lugar. Lo que no imaginaba era que, mientras planeaba cómo dejar a todos en ridículo, había alguien en el edificio que lo observaba en silencio. Alguien que no aparecía en sus reportes, que no estaba en sus juntas, que nunca fue tomada en cuenta. Alguien que llevaba años barriendo los secretos que otros dejaban caer sin querer. Y aunque no lo sabía, esa persona estaba a punto de cambiar su historia para siempre. Al día siguiente, desde antes de las 8 de la mañana, ya había fila. Un grupo de jóvenes con mochilas grandes y cara de desvelo se formaban frente a la famosa puerta. Algunos traían herramientas, otros cuadernos llenos de notas. Hasta uno llevaba una tablet con gráficos y diagramas. Parecía que creían de verdad que iban a resolver un acertijo matemático o una fórmula escondida. Pero desde lejos, solo se veían como estudiantes con más entusiasmo que sentido común. La gente empezaba a llegar con café en la mano. Algunos empleados del mismo edificio se amontonaban junto a los curiosos, y la puerta volvía a ser el centro de atención. En menos de media hora, ya había más de 50 personas alrededor, esperando ver quién fallaba ahora. Ramiro apareció después de las 9, tranquilo, con su mismo traje caro, el reloj que brillaba más que su sonrisa, y la misma actitud sobrante del día anterior. Se paró a observar con los brazos cruzados, como quien se entretiene viendo a niños jugar. Regina llegó 10 minutos después perfectamente arreglada, saludando con la cabeza a las cámaras, como si fueran de su propiedad. Ese día ya había más medios. Las redes sociales estaban reventando con videos del evento. Algunos decían que era un show armado, otros que había una clave oculta en el diseño de la puerta. Teóricos locos salieron a decir que la ranura vertical representaba un código antiguo. Una cuenta de TikTok hasta dijo que había que meter una hoja con una frase específica para activar el mecanismo. Lo curioso era que mucha gente les creía. El primer intento del día fue de un joven con lentes, delgado, vestido con camisa blanca y corbata floja. Decía que había pasado la noche entera estudiando el video del día anterior y que había detectado una vibración cuando una persona puso la mano sobre la parte derecha. Caminó hacia la puerta con una seguridad que casi parecía real. Se paró frente a ella, puso ambas manos abiertas sobre el metal y contó hasta 10 en voz alta. Nada. Luego sacó una hoja doblada y la metió en la ranura. Esperó. La gente se quedó en silencio. Nada pasó. Ni un clic, ni un cambio. Solo el papel atorado que luego se cayó al suelo. Se fue cabizbajo, mientras los que miraban le aplaudían por haber tenido el valor. Después vino un señor robusto, con un chaleco que decía «Consultor en seguridad». Llevaba una mochila negra y una actitud de experto.
Sacó un maletín con una serie de imanes, ventosas y una linterna especial. Se acercó y empezó a revisar la puerta como si estuviera buscando una caja fuerte escondida. La golpeó levemente con los nudillos. Luego usó un medidor de frecuencia y pegó su oreja a la puerta. La escena parecía salida de una película barata. Lo observaron por varios minutos hasta que se detuvo. Miró al público y dijo que la puerta era falsa, que todo era una estrategia de marketing. Ramiro soltó una carcajada. Regina rodó los ojos y los guardias lo escoltaron con calma hacia afuera para evitar que siguiera diciendo tonterías. Más tarde llegó una mujer con vestimenta de yoga. Decía que la puerta era una metáfora de energía y que solo abriría si uno conectaba con ella a través de la calma interior. Se sentó frente a la estructura, cerró los ojos y empezó a respirar profundo. Pasaron 10 minutos, 15. La gente ya ni la miraba. Una señora con uniforme de intendencia, no Lupita, otra, barrió el polvo a su alrededor mientras ella seguía meditando. Luego se levantó, caminó hacia la puerta, puso ambas manos y dijo: «Estoy lista». Pero no pasó nada. Se retiró con dignidad, como si eso también hubiera sido parte de la prueba. Al mediodía llegaron unos gemelos idénticos con cara de traviesos. Llevaban gorras hacia atrás y hablaban como si fueran estrellas de YouTube. Dijeron que iban a hacer el hack definitivo. Uno grababa mientras el otro se acercaba con una pequeña batería de litio conectada a un circuito. Intentaron meter cables por la ranura. Luego golpearon suavemente la parte baja de la puerta, como si pensaran que tenía sensores escondidos. Nada. Cuando vieron que no pasaba nada, fingieron que uno de ellos se electrocutaba y empezaron a gritar fingidamente. La gente se rió. Algunos los grabaron, otros les gritaron que se largaran. Terminaron haciendo un chiste para cerrar su video y se fueron corriendo entre aplausos burlones. Para entonces, la cosa ya se estaba saliendo de control. Empezaron a llegar personas que solo querían aparecer en videos, hacer el ridículo y conseguir seguidores. Una señora con peluca fucsia llevó una zanahoria gigante y gritó que la puerta solo abriría si se le ofrecía un sacrificio vegetal. Otro tipo se arrodilló y empezó a rezar en voz alta. Un grupo de chicos en patineta intentó colarse a la parte trasera de la estructura para ver si encontraban el truco desde otro ángulo, pero seguridad los sacó antes de que pudieran hacer algo. En medio de ese circo, Lupita volvió a pasar por ahí. Iba rumbo al piso 4 con su carrito, pero se detuvo por un segundo. Desde el otro lado del ventanal. No se reía, no parecía sorprendida, solo observaba, como la vez anterior. Sus ojos se movían de la puerta a las personas, a cada gesto, a cada movimiento. No hablaba con nadie, solo pensaba. Era como si cada intento tonto le diera una pista más, como si se estuviera armando un rompecabezas sin piezas, solo con las fallas de los demás. Por la tarde llegó un tipo que dijo ser hipnotista. Llevaba un reloj colgante y una voz pausada. Dijo que podía hacer que la puerta entendiera que debía abrirse. La gente ya ni se sorprendía. Algunos aplaudían solo por seguir el juego. Cuando terminó su acto y vio que la puerta no se movía, dijo que la energía del lugar estaba bloqueada. Nadie lo contradijo. Solo se fue caminando lento, como si hubiera sido víctima de un universo que no lo merecía. Ramiro seguía ahí, disfrutando cada fracaso. Le encantaba ver cómo las personas se esforzaban por resolver algo que, según él, era imposible. Regina se encargaba de dar entrevistas, de filtrar videos, de mantener el tema caliente en redes. Incluso una de las marcas patrocinadoras del edificio le pidió a Ramiro que usara su logo en la puerta, pero él se negó. Dijo que eso le quitaba misterio, que el juego era más importante que el premio. Y mientras todos veían la puerta como un reto, Lupita empezaba a verla como una respuesta. No sabía bien a qué, pero algo dentro de ella le decía que ese juego tenía más fondo de lo que parecía. Esa noche, el estacionamiento quedó vacío otra vez. La puerta seguía igual, cerrada, fría, silenciosa, pero no por mucho tiempo. Regina Montes no era famosa, pero en el edificio Elizalde todo el mundo la conocía, y no porque fuera simpática, ni mucho menos amable, sino porque era el tipo de persona que cuando entraba a un lugar,
Se sentía una tensión rara en el aire. No hacía falta que gritara. Con una sola mirada te dejaba claro que no tenías derecho a fallar. Era alta, elegante, y siempre caminaba rápido, como si cada paso costara dinero. Se vestía con ropa ajustada, sin una sola arruga, y usaba perfume caro que se quedaba flotando aunque ya se hubiera ido. Tenía un modo de hablar que sonaba como si cada palabra estuviera medida, como si supiera exactamente cómo usarla para aplastarte sin levantar la voz. Desde que llegó a trabajar con Ramiro, subió como espuma. Al principio nadie entendía cómo, pero pronto se dieron cuenta de que Regina sabía cosas, se metía en todo y no dejaba pasar ni el más mínimo error. Era como una sombra que todo lo veía. Se le notaba que le encantaba tener el control. Si alguien se equivocaba en una presentación, si una secretaria se tardaba en entregar un reporte, o si alguien dejaba un café fuera de lugar, ella era la primera en señalarlo. Y no con gritos, sino con esa sonrisa medio falsa que daba más miedo que un regaño. Muchos decían que entre ella y Ramiro había algo más que trabajo. Nadie lo sabía con certeza, pero a nadie le sorprendía. Estaban tan sincronizados que parecía que leía su mente. Regina era la única que podía decirle a Ramiro que algo no funcionaba sin que él se enojara. La única que entraba sin tocar a su oficina. La única que podía desaparecer a alguien de la empresa sin que quedara rastro. Si a Ramiro le gustaba jugar a ser el rey, Regina era la reina que protegía el castillo. Desde que comenzó lo de la puerta, ella estuvo al frente de todo. Era quien organizaba los horarios, revisaba los nombres de los participantes, filtraba a los que solo querían hacer payasadas y hablaba con los medios como si fuera la cara oficial del evento. Cada vez que alguien fallaba, ella lo observaba con una mezcla de burla y lástima. No lo decía en voz alta, pero se notaba que disfrutaba ver cómo todos tropezaban una y otra vez con lo mismo. A ella no le gustaba perder el tiempo, y menos con gente que, según ella, no tenía nada que aportar. Por eso, cuando notó que una de las señoras de limpieza se quedaba mirando la puerta más de lo normal, frunció el ceño. No le gustaban los curiosos fuera de lugar. A los de intendencia los quería en sus horarios, con su uniforme limpio y con la cabeza agachada. No opinaban, no observaban, no se metían. Punto. Así funcionaban las cosas en su mundo. Un día, mientras bajaba al estacionamiento, Regina se cruzó con Lupita. La señora de limpieza estaba trapeando cerca del jardín interno, donde ya se alcanzaba a ver la puerta desde un ángulo. Lupita estaba distraída, mirando el metal como si pensara en otra cosa. Regina no dudó en detenerse. ¿Algún problema con el piso?, preguntó seca, sin quitarle la mirada de encima. Lupita bajó la vista y negó con la cabeza. No, señora. Todo bien. Entonces concéntrese en su trabajo. No quiero ver a nadie perdiendo el tiempo. ¿Entendido? Lupita asintió rápido, sin mirarla directo a los ojos, y Regina siguió su camino sin esperar respuesta. Desde ese momento, Lupita supo que la tenían vigilada. Empezó a notar que, cuando pasaba cerca de la zona de la puerta, algunos de los guardias la seguían con la mirada. No la detenían ni le decían nada, pero estaban ahí, como esperando que hiciera algo indebido. Aún así, ella no cambió su rutina. Seguía observando, no se acercaba demasiado, no llamaba la atención, solo miraba, callada, pero atenta. Regina, por su parte, no dejaba de sospechar. Algo en la actitud de Lupita no le cuadraba. Esa mujer no parecía como las demás. No hablaba, no opinaba, no se reía con los intentos ridículos de la gente, pero tampoco parecía molesta. Al contrario, cada vez que fallaba alguien, Lupita se quedaba un segundo más, como si estuviera tomando nota en su cabeza. No podía permitir eso. Para Regina, el control era total o no era nada. No le gustaban las variables sueltas, y esa mujer era una variable suelta, una que no tenía poder, pero que podía causar problemas si no la detenía a tiempo. Así que un día, después de que Lupita terminó su turno, la interceptó antes de que saliera del edificio. La esperó junto a los torniquetes de la entrada, con una carpeta en la mano y la cara seria. «Lupita, ¿verdad?»,
dijo deteniéndola. Sí, señora, respondió ella con voz baja. He notado que últimamente estás más distraída, viendo cosas que no deberías. Esto no es un juego. La zona de la puerta está restringida para el personal de limpieza. Si vuelvo a verte cerca, lo reportaré. ¿Quedó claro? Lupita bajó la mirada. Quería responder, pero sabía que no valía la pena discutir. Sí, señora, dijo al final. Regina la miró unos segundos más y luego se fue, dejando un silencio incómodo a su paso. La gente que vio la escena volteó hacia otro lado, como si nada hubiera pasado. Nadie se mete con Regina. Nadie. Desde ese día, Lupita se cuidó más. No se detenía tanto tiempo. Pasaba como si no le importara. Pero por dentro, algo ya se había encendido. El miedo no la paralizó. Al contrario, le confirmó que iba por buen camino. Porque si alguien como Regina se tomaba la molestia de advertirla, era porque había algo que no querían que encontrara. Regina, sin saberlo, acababa de empujar a Lupita justo hacia donde no quería, más cerca de la verdad. Y eso iba a costarle caro, muy caro. Ese miércoles, Lupita llegó al trabajo igual que siempre, con su mochila colgada al hombro y su termo de café en la mano, pero traía algo distinto en la cara. No era que sonriera más o menos, era otra cosa. Tenía una expresión de esas que uno ve cuando alguien va pensando en algo todo el camino, algo que no puede quitarse de la cabeza, como cuando uno recuerda una palabra que se le olvidó y no se queda en paz hasta que la encuentra. Esa mañana no saludó a todos como acostumbraba. Caminó derecho hacia el área de lockers, se cambió de zapatos y se puso el mandil sin decir mucho. Las demás señoras la notaron callada, pero no preguntaron. Ya sabían que Lupita no era de hablar por hablar. Cuando algo le preocupaba, mejor se lo guardaba. Empezó su turno en el tercer piso, limpiando oficinas como siempre. Mientras pasaba el trapo por los escritorios, iba recordando los intentos del día anterior. Se le venían a la cabeza las caras de los que creían tener la respuesta, las formas tontas que usaban para meter papeles, cables, tarjetas, incluso una vez una cuchara. Y lo que más le llamaba la atención era que todos hacían lo mismo. Llegaban con ruido, con emoción, queriendo resolverlo rápido. Nadie se quedaba en silencio. Nadie simplemente se paraba a pensar. En la tarde, cuando ya le tocaba limpiar el pasillo del primer piso, se cruzó con Carmelita, que estaba regando las plantas del jardín interno. ¿Ya viste que ahora dicen que la puerta se abre con un código Morse?, le dijo con una sonrisa burlona. Lupita solo asintió. Puras locuras. La gente ya se está volviendo loca con eso. Ajá, respondió Lupita sin levantar mucho la vista. Mientras trapeaba cerca del ventanal, se detuvo un momento, fingiendo que estaba exprimiendo el trapeador. Desde ahí, la puerta se veía entera. Nadie estaba intentándolo en ese momento. Había pasado la emoción de la mañana y quedaban solo unos curiosos. Pero Lupita notó algo que le llamó la atención. Cada vez que alguien se acercaba, hacía lo mismo. Tocaba, hablaba, metía algo en la ranura. Y cuando no pasaba nada se iban frustrados. Ella pensó, ¿y si no se trata de meter nada? ¿Y si lo importante es el orden en que lo haces? ¿Y si la puerta no abre con fuerza ni con cosas caras, sino con algo más simple? Esa noche, ya en su casa, sacó su libreta. Se sentó a la mesa mientras su hija hacía tarea en silencio, y su mamá dormía frente a la tele. Escribió solo una frase: no hay que meter algo, hay que hacer algo. Luego volvió a ver la hoja, y debajo escribió otra: la puerta escucha, no ve. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero tenía la sensación de que la respuesta estaba por ahí. Se quedó largo rato mirando el papel, hasta que el sueño le empezó a ganar. Al día siguiente, volvió al trabajo con la misma rutina, pero esta vez, antes de empezar su jornada, pasó por el área de herramientas y se guardó una cinta métrica de las que usaban para revisar los marcos de las puertas. No porque pensara que iba a medir algo, sino porque quería probar una idea. Terminó su turno antes de lo normal y en lugar de irse, bajó de nuevo al primer piso, esta vez con la cinta escondida en su mandil. Caminó cerca del área de la puerta, como si estuviera buscando basura en el piso, y cuando vio que nadie la observaba,
Se agachó cerca de una jardinera y empezó a desenrollar la cinta. No medía la puerta, ni las paredes, medía el piso, desde el borde del concreto hasta el inicio de la estructura, y ahí notó algo que no todos habrían visto, una pequeña diferencia de altura. Era mínima, casi imperceptible, como si hubieran instalado la base sobre un desnivel. Pensó en voz baja, ¿y si eso hace que la estructura tenga una inclinación y eso afecta el mecanismo? No era experta en ingeniería, pero su papá había sido carpintero y le enseñó que, cuando algo no encaja, a veces no es por la pieza, sino por la base donde la estás poniendo. Anotó ese detalle en su libreta y luego, con la misma calma con la que había llegado, se fue al área de lockers, se cambió los zapatos y salió sin decir palabra. Esa noche volvió a escribir en su libreta: la base no está pareja. Tal vez hay que hacer algo con los pies, no con las manos. Pensó en las veces que había pasado el trapeador por los pisos de mármol y cómo el agua se iba siempre hacia la derecha en esa zona. No le dio mucha importancia en su momento, pero ahora, con todo lo que estaba viendo, sentía que cada detalle era parte del rompecabezas. Al día siguiente decidió quedarse un poco más. Salió de su turno a las 6 de la tarde, pero no se fue. Se sentó en una banca y sacó un cuaderno nuevo, sin nada escrito. Empezó a dibujar la puerta como la recordaba. Hizo un esquema simple, sin detalles, solo líneas básicas. Luego fue marcando lo que había notado: la ranura, el pequeño zumbido que escuchó un día cuando alguien la tocó, las marcas en el piso, los bordes que parecían más desgastados. Se quedó así más de una hora, sola, en silencio. Nadie la molestó, nadie preguntó qué hacía, hasta que un guardia se acercó y le dijo con voz cansada: «Oiga, doña Lupita, ¿todo bien?» Ella asintió: «Sí, nada más estoy esperando a que bajen unas compañeras. Ya casi me voy». El guardia se encogió de hombros y se alejó. Lupita guardó su cuaderno y se levantó. Miró la puerta por última vez. No se acercó, no la tocó, solo la miró. Algo en su mente seguía trabajando. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero empezaba a sentir que no estaba tan lejos. La idea seguía siendo tímida, pequeña, como esas cosas que uno piensa y luego olvida. Pero esta vez, Lupita no la iba a olvidar. Tenía la sensación de que, si se atrevía a probar, algo grande iba a pasar, y no tardaría mucho en hacerlo. Esa noche, el edificio Elizalde estaba casi vacío. Solo quedaban unos cuantos guardias, un vigilante dormitando en la caseta de entrada y algunas luces encendidas en los pasillos del primer piso. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, sus coches y su vida de siempre, pero ahí adentro todo era silencio. Un silencio pesado, de esos que no se sienten molestos, pero que te hacen más consciente de tus pasos, de tu respiración, de cada movimiento. Lupita entró por la puerta de empleados con su credencial colgada en el pecho. Era parte del turno nocturno de limpieza que solo cubría a veces, cuando faltaba alguien o cuando pedía quedarse para sacar horas extra. Esta vez no pidió nada. Solo dijo que quería cubrir a Carmelita, que se había reportado enferma. Nadie hizo preguntas. Caminó directo hacia los lockers, dejó su mochila en su lugar y se puso su mandil gris claro, el mismo de siempre, ese que ya tenía manchas que no se quitaban ni con cloro. Amarró bien su coleta, se colgó la linterna pequeña en el cuello y tomó el carrito con los productos de limpieza. Empezó por los pasillos del segundo piso, como estaba marcado en la hoja de ruta, pero no se tardó mucho. Esa noche tenía otro objetivo, uno que venía preparando en su cabeza desde hacía días. Al llegar al tercer piso, se detuvo frente a un ventanal que daba hacia el estacionamiento. Desde ahí se veía la estructura de la famosa puerta, silenciosa, sin público, sin cámaras, sin nadie intentando nada. Era la primera vez que la veía así, quietecita, como si ya no le importara que nadie supiera su secreto. Lupita bajó las escaleras sin hacer ruido. El carrito de limpieza rechinaba un poco, así que lo dejó junto a una jardinera en el primer piso y siguió a pie. Los guardias no estaban cerca. Uno estaba en su ronda del nivel 5, otro estaba revisando las cámaras,
y el último estaba fumando en la parte trasera del edificio. Lo sabía porque ella misma había aprendido sus horarios, no por espiar, sino porque en ese edificio, si no te adaptabas al ritmo, terminabas cometiendo errores. Caminó por el pasillo lateral hasta llegar a la zona de la puerta. No prendió la luz. Usó su linterna para iluminar lo justo. Se paró frente a la estructura de acero y respiró hondo. La puerta se veía igual, sin manija, con la ranura en el centro, lisa, sin marcas, sin botones, sin nada evidente. Pero ahora, con la calma de la noche, Lupita notaba detalles que de día no se veían tan claros. Había una línea muy delgada en la parte baja del marco, una especie de separación, como si el borde estuviera compuesto por dos piezas distintas. Se agachó para verla de cerca. Pasó el dedo por encima. Era una línea perfecta. No era una falla. Era parte del diseño. Lupita se paró de nuevo y dio un paso atrás. Sacó de su bolsillo una hoja de papel doblada en 4. No era una carta, ni una clave, ni nada complicado. Era su lista de observaciones. Ahí tenía anotado cada intento que había visto, cada cosa que no había funcionado. Lo escribió todo para asegurarse de no repetir errores. Lo leyó en silencio. Luego volvió a guardarla. Cerró los ojos por un momento y pensó, si no se abre con fuerza, ni con tecnología, ni con ruido, entonces ¿con qué? Volvió a mirar el piso. Se quitó los zapatos, los dejó a un lado y pisó el mármol frío con calcetas. Dio un paso hacia adelante, lento, como si el suelo fuera frágil. Sintió que una parte del piso crujió, no un sonido fuerte. Era más como un cambio leve en la textura, algo que solo quien ha trapeado 1000 veces puede notar. Era una baldosa más hundida que las otras. Se agachó y tocó la loseta con la palma. No era solo su imaginación, había algo distinto ahí. Con los dedos, tanteó el borde, buscando una separación. Encontró una ranura fina, apenas visible. Metió con cuidado la uña y sintió que la baldosa se movía apenas 1 milímetro. Luego escuchó un clic, bajito, casi como cuando una pluma hace tope. Se paró rápido y se quedó quieta. La puerta seguía cerrada, pero la ranura central ahora tenía una luz muy tenue, un brillo azul casi imperceptible. Lupita se acercó más. No metió nada, solo puso su mano cerca, sin tocarla. La luz titiló, no cambió de color, no se apagó. Solo titiló, como si respondiera a la presencia. Dio un paso atrás y la luz desapareció. Otro paso al frente, y volvió a brillar. Era una reacción directa, no de reconocimiento. Era de cercanía. Sacó del bolsillo un lápiz común y corriente. Lo acercó a la ranura. Nada. La luz no reaccionó. Lo mismo pasó con una tarjeta de su monedero, pero cuando volvió a acercar su mano, la luz parpadeó. Lupita pensó, esto no es una ranura para meter cosas, es un sensor de movimiento o de calor. No sabía cómo funcionaba exactamente, pero entendía lo suficiente como para seguir. Respiró hondo otra vez. Estaba sola, a medianoche, frente a una puerta que parecía tener vida propia, descalza, en silencio. No era una situación normal, pero tampoco tenía miedo. Sentía que por fin todo lo que había observado cobraba sentido. Movió su mano en el aire, despacio, justo frente a la ranura. La luz azul hizo un parpadeo más largo. Luego, la puerta emitió un zumbido bajísimo, como si algo interno se hubiera activado. No se abrió, pero estaba viva. Lupita dio un paso atrás y pensó que ya era suficiente por esa noche. No iba a forzar el momento, no iba a arriesgarse más. Quería entender, no apurarse. Se puso los zapatos otra vez, recogió su libreta y volvió al carrito de limpieza. Lo empujó hacia el pasillo con la misma calma con la que había llegado. A los ojos de cualquiera, era solo otra noche de trabajo. Nadie sospechó, nadie la vio, pero ella sabía algo que el resto no. La puerta no estaba cerrada del todo, ya había empezado a escuchar. Esa mañana, Lupita despertó antes que el despertador. Aún no salía el sol, y en su cuarto apenas se alcanzaba a ver el contorno de los muebles. No tenía hambre, tampoco ganas de hablar, solo tenía esa sensación rara en el pecho, una mezcla entre emoción y nervios,
como cuando uno sabe que algo está a punto de pasar, pero todavía no sabe qué. Se levantó despacio para no despertar a su mamá ni a su hija, preparó café en silencio y se sentó en la mesa con su libreta abierta. Repasó sus apuntes con calma. Tenía dibujos, flechas, anotaciones sueltas. Frases como sensor de calor, no de objeto, ranura responde al movimiento y pisada derecha activa algo. No eran apuntes de experta, pero para ella ya era información valiosa. Era como armar un rompecabezas sin tener la imagen de referencia. Todo encajaba solo si ponías atención a lo que otros ni siquiera miraban. Cuando llegó al edificio, ya estaba todo en movimiento. Gente entrando a prisa, corriendo con cafés en la mano, hablando por teléfono. Algunos se detenían un momento para ver la famosa puerta, pero la mayoría ya ni creía que fuera a pasar algo. El show se estaba apagando. Los intentos se habían vuelto más espaciados. Ya no llegaban influencers ni medios. Solo quedaban los necios, los que querían figurar, o los curiosos que pasaban por ahí. Lupita entró como siempre, saludando con un leve movimiento de cabeza. En su ruta de limpieza estaba marcada la zona de oficinas del segundo piso y los pasillos del tercero. Pero ya desde que subió, empezó a hacer algo diferente. Caminaba más lento, miraba con cuidado los marcos de las puertas, los bordes de las paredes, las uniones del piso, no como quien limpia, como quien busca algo. Pasó por el área de mantenimiento, y al ver que no había nadie, empujó la puerta y entró. Sabía que ahí se guardaban planos del edificio, manuales, hojas de mantenimiento que casi nadie tocaba. Empezó a revisar los cajones del escritorio. No iba a robar nada, solo quería ver. En uno de los cajones encontró una carpeta con etiquetas mal puestas. Accesos automatizados. Nivel 1. La abrió. Había planos de puertas con sensores, marcas de modelos de cerraduras electrónicas, y al final, un dibujo simple de una puerta con una ranura vertical justo en el centro. No decía que fuera la misma, pero se parecía mucho. En una esquina, a mano, alguien había escrito: modelo BZBB2, requiere activación en 2 pasos. Lupita subrayó eso en su mente. 2 pasos. Tal vez no era solo poner la mano frente a la ranura. Tal vez había que hacer algo antes o después. Regresó la carpeta a su lugar, cerró el cajón y salió sin hacer ruido. Ese día, durante el receso, fue al jardín interno. Se sentó en la misma banca de siempre, con su libreta abierta. Empezó a hacer pruebas con sus manos, movimientos lentos, como si ensayara una coreografía. Ponía la palma abierta, luego la giraba, luego la retiraba. Imaginaba cada movimiento como si estuviera frente a la puerta. No importaba si la gente pasaba cerca. Nadie le ponía atención. Para todos, era solo la señora de limpieza que descansaba un rato. En la tarde, mientras pasaba el trapeador por el piso del primer piso, notó que el borde del mármol más cercano a la puerta tenía rayones. No eran marcas de zapatos, eran líneas rectas, delgadas, como hechas por algo que había pasado muchas veces por ahí. Se agachó disimuladamente y tocó la superficie. Se notaba el desgaste, como si la misma baldosa se hubiera movido o sido presionada una y otra vez. Miró alrededor, nadie la veía. Con la punta del trapeador, empujó apenas un poco la esquina de esa baldosa. No se movió, pero el piso sí vibró un poco, apenas perceptible. Un cosquilleo en la planta del pie. En su libreta escribió: pisada activa algo. Presionó posición, y luego debajo: tal vez hay que estar de pie en el lugar exacto para que la mano active el sensor. Esa noche, de nuevo en su casa, Lupita no vio televisión, tampoco cenó con su hija. Solo se sentó en su cuarto con su libreta y dibujó de nuevo la puerta. Esta vez, alrededor del dibujo, agregó líneas punteadas en el piso. Hacía marcas imaginarias de donde pensaba que debía pararse una persona. Marcó el punto donde el clic sonó la primera vez. Luego, desde ahí, midió mentalmente la distancia hasta la ranura. Pensó en cómo pondría los pies, qué tan lejos debía estar la mano, qué tan alto estaba el sensor. Escribió: la puerta no se abre, se deja abrir. Al día siguiente, volvió a quedarse después del turno. No pidió permiso.
Ya sabía que a esa hora no había nadie supervisando. El guardia de siempre la vio, pero solo la saludó con un movimiento de cabeza. Ya se había acostumbrado a verla por ahí. Lupita caminó hacia la puerta. Esta vez no estaba tan oscuro. La luz del atardecer se metía entre los ventanales del estacionamiento, y todo tenía ese tono anaranjado que hace que hasta las cosas frías se vean suaves. Se paró en el mismo lugar donde escuchó el clic días atrás. Contó los pasos. Midió la distancia con sus propios pies, como lo hacía cuando trapeaba un pasillo. Puso la mano en el aire. Nada. La luz no apareció. Dio un paso a la derecha. Nada. Volvió al centro. Levantó la mano. Esta vez más arriba. La luz azul apareció. Parpadeó una vez. Luego desapareció. Repitió el movimiento. Apareció de nuevo. Pero esta vez hizo algo distinto. Puso la otra mano en su pecho, como si estuviera haciendo equilibrio, y fue ahí cuando sintió algo. Una vibración leve en el piso. No en toda la estructura, solo bajo sus pies. Un segundo después, la puerta hizo un sonido diferente. No era un clic, era un clac, como si algo interno se hubiera liberado. Lupita dio un paso atrás. La puerta no se abrió, pero sabía que estaba a punto, como si se hubiera rendido, como si la misma estructura aceptara que ella ya estaba dentro del juego. No lo iba a forzar, no tenía prisa. La siguiente vez no sería un intento, sería una decisión, y para eso ya estaba lista. El viernes empezó con un calor insoportable. Desde temprano, el sol pegaba directo en el concreto del estacionamiento del edificio Elizalde, y el reflejo en los ventanales de cristal hacía que todos entrecerraran los ojos al caminar por ahí. Ramiro llegó en su coche negro último modelo, ese mismo que estaba ofreciendo como premio en su famoso desafío. Se estacionó justo en la entrada, frente a todos, como si quisiera recordarle al mundo lo que valía. Bajó despacio, ajustándose los lentes oscuros, vestido con una camisa blanca y un saco delgado que parecía recién salido de la tintorería. Saludó con una sonrisa que no era de cortesía, sino de burla. Se notaba que estaba de buenas, de muy buenas, porque el juego de la puerta le estaba saliendo mejor de lo que esperaba. La noticia ya había llegado a más lugares. Algunos medios nacionales empezaban a cubrir la historia como si fuera una novela moderna. El empresario millonario que reta a abrir una puerta misteriosa por su coche, decía un encabezado en una revista digital. Ramiro disfrutaba cada nota, cada video, cada tuit que lo mencionaba. Le gustaba ser el centro de atención. Le gustaba saber que todos hablaban de él. Regina, como siempre, estaba a su lado. Ese día traía un vestido azul oscuro y un recogido impecable. Caminaba segura, revisando su celular con una mano y dando órdenes con la otra. A media mañana, un grupo de universitarios llegó con una propuesta. Decían que habían diseñado un algoritmo capaz de encontrar la combinación correcta de movimientos frente al sensor. Traían laptops, cámaras, tabletas, hasta una estructura impresa en 3D. Parecía que iban a hacer un experimento científico. Ramiro los dejó pasar. Se cruzó de brazos y los observó como si fueran parte del espectáculo. Los jóvenes trabajaron por más de media hora. Analizaron la estructura, colocaron sensores, midieron ángulos. El resultado fue el mismo. Nada. La puerta no se movió, no emitió ningún sonido, no hizo ni un gesto. Uno de ellos pateó una jardinera de frustración. Ramiro soltó una carcajada fuerte, de esas que no se contienen, como si la escena le hubiera parecido lo más gracioso del día. «¿Ya ven?», dijo en voz alta, sin importarle que todos lo escucharan. «No es cuestión de traer juguetes caros ni de creerse genios. Esta puerta no se abre con trucos. Tiene su chiste, pero no es para cualquiera. La gente se rió con él, pero no todos por las mismas razones. Algunos ya lo veían como un tipo pesado. Otros seguían creyendo que todo era una farsa. Regina, mientras tanto, aprovechaba para dar entrevistas rápidas. «Es un reto de inteligencia. Ramiro siempre ha creído en retar a las personas a pensar diferente», decía, como si leyera un discurso aprendido de memoria. Lupita, desde el segundo piso, escuchaba todo eso mientras limpiaba los vidrios del pasillo. Miraba hacia abajo, hacia la puerta,
hacia el grupo de gente que seguía intentando lo imposible. Pero esa mañana, algo dentro de ella hizo clic. No era solo curiosidad, ya no. Era algo más. Había llegado a un punto en el que no podía seguir observando sin actuar. Ya no le bastaba con mirar desde lejos. Ya no quería solo saber si la puerta se abría. Quería abrirla. Ella, con sus manos, con sus pasos, con todo lo que había observado en silencio durante días. Terminó su turno temprano. Bajó al área de lockers y se quitó el mandil. Se acomodó el cabello, se lavó las manos con calma y se miró un segundo al espejo. No era una mujer que llamara la atención, pero en ese momento, sus ojos tenían una decisión que no cualquiera se atrevía a cargar. Subió por el elevador al primer piso y caminó directo hacia el pasillo que llevaba al área de la puerta. No se detuvo, no dudó. Cuando se paró frente a la estructura, había unas 10 personas alrededor. Algunos se rieron al verla. Uno dijo en voz baja, casi en burla: «Ándale, ahora le toca a la señora de la limpieza». Ramiro, que justo en ese momento salía de su oficina, la vio desde lejos. Al principio frunció el ceño, como si no entendiera qué estaba pasando. Luego se acercó lentamente, acompañado de Regina. Cuando reconoció a Lupita, no pudo evitar reírse. «¿Tú también quieres intentarlo?», preguntó con tono burlón, como si estuviera hablando con una niña chiquita. Lupita lo miró directo a los ojos. No dijo nada, solo asintió. «Tú sabes lo que pasa si fallas, ¿verdad?», continuó él. «Nada, absolutamente nada. Pero si abres esa puerta, el coche es tuyo. Lo prometí, y no me echo para atrás. Pero, sinceramente», se giró hacia la gente. «¿Alguien cree que va a pasar?». Todos rieron, incluso algunos empleados del edificio. Lupita los miró de reojo, pero no se inmutó. Se paró frente a la puerta, respiró hondo y cerró los ojos por un segundo. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Ya lo había practicado en su mente muchas veces. Ramiro se acomodó de nuevo los lentes y cruzó los brazos. Regina murmuró algo al oído, probablemente algo como: «Déjala, se va a hacer el ridículo sola». Pero ninguno de los dos imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Lupita dio un paso hacia adelante, ubicándose justo sobre la baldosa que ella sabía que era distinta. Sintió cómo el peso de su cuerpo activaba una leve vibración en el piso. Entonces, levantó su mano derecha con lentitud, apuntando directamente a la ranura. La luz azul apareció, como lo había hecho antes, parpadeando con calma. Un silencio incómodo empezó a invadir el lugar. Nadie entendía bien qué estaba pasando, pero tampoco nadie se atrevía a interrumpir. Lupita hizo un segundo movimiento, girando la mano con la palma hacia abajo, y luego la retiró con precisión, como si cerrara un ciclo. En ese instante, la luz azul cambió su ritmo. Ya no parpadeaba, ahora era constante. Ramiro dejó de sonreír, dio un paso al frente. Regina frunció el ceño. Lupita bajó la mano. El suelo hizo un segundo clic. Luego un sonido metálico más largo, como un pestillo que se desliza lentamente desde adentro. La puerta emitió un zumbido grave y empezó a vibrar, apenas un poco. El grupo que estaba viendo se quedó helado. Nadie se movía, nadie decía nada. Y entonces pasó. Un leve clac seco claro, y la puerta se abrió. No toda, solo un poco, apenas unos centímetros, lo justo para que el aire del interior saliera de golpe, como si la estructura llevara años sellada y acabara de respirar por primera vez. Ramiro no dijo una palabra. Se quedó mirando la puerta con los ojos abiertos de par en par. Regina soltó un leve que se perdió entre los murmullos de los que estaban alrededor. Lupita no sonrió, no celebró. Solo dio un paso atrás, respiró hondo, y luego se acercó a mirar el interior. Pero lo que vio adentro no tenía nada que ver con un premio, y tampoco con un coche. Por un momento, nadie se movió. El sonido seco del clac todavía flotaba en el aire, como un eco que nadie se atrevía a romper. La puerta estaba ahí, entreabierta, con apenas una línea oscura en el medio. No era mucho, pero era suficiente para saber que algo acababa de pasar, algo que nadie esperaba. Lupita seguía parada frente a la estructura, con la mano bajada, los ojos fijos en la ranura, y una calma que no encajaba con la sorpresa que todos tenían en la cara.
No había gritos, ni aplausos, ni celebración, solo silencio. Un silencio espeso, tenso, como cuando pasa algo increíble y todos necesitan un segundo para entenderlo. Ramiro fue el primero en moverse. Dio un paso al frente, con la boca entreabierta y el gesto descompuesto. La seguridad que lo acompañaba cada segundo se le escurrió del rostro como si hubiera visto un fantasma. Se acercó más, estiró el brazo y tocó la orilla de la puerta con la punta de los dedos. La empujó apenas un poco. Se abrió más, unos 5 centímetros más. Lo suficiente para que una luz tenue saliera desde adentro. Una luz amarillenta, artificial, como la de una bodega vieja. «¿Qué hiciste?», alcanzó a decir, apenas con voz, mirando a Lupita como si fuera otra persona. Ella no respondió. Seguía mirando, seria, sin moverse, como si supiera que ese momento no era para hablar, sino para ver. Regina se acercó por detrás, más rápido. Llevaba el teléfono en la mano, ya grabando, como si intentara controlar la narrativa desde el segundo 1. Pero su cara no tenía la frialdad de siempre. Se le notaba que estaba nerviosa. Se colocó al lado de Ramiro, sin despegar los ojos de la puerta. «Esto no puede ser», dijo casi en un susurro, aunque sabía que la estaban oyendo. Un guardia dio un paso al frente y extendió la mano para intentar abrir más la puerta, pero Ramiro lo detuvo de inmediato con un gesto. «Nadie toca nada». Lupita dio un paso hacia adelante, solo uno, y luego miró a Ramiro con una expresión que no llevaba miedo ni desafío, solo claridad. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz baja, como si estuviera pidiendo permiso para limpiar una sala de juntas. Ramiro no respondió. Tragó saliva y dio un paso hacia atrás. Regina abrió la boca como para decir algo, pero no se atrevió. La gente alrededor seguía en silencio. Un par de celulares estaban grabando, y otros apenas levantaban los brazos con cuidado, como si dudaran si grabar eso fuera permitido o peligroso. Lupita se agachó un poco para pasar por la abertura y cruzó la puerta. Al hacerlo, el sonido de un pequeño motor se activó detrás de ella. El mecanismo volvió a sonar, y la puerta se abrió unos centímetros más, dejando ver que adentro no había paredes lisas ni un cuarto vacío. Había escalones, 3 escalones bajando hacia un cuarto más bajo que el nivel del piso. El aire que salió de ahí olía a polvo viejo y a metal oxidado. No era un laboratorio secreto ni una bóveda futurista. Era un cuarto. Un espacio cuadrado, no muy grande, con paredes grises, archivadores metálicos, una silla volcada y un escritorio sin monitor. Lupita bajó los escalones sin apuro. Cada paso sonaba seco, como si nadie hubiera pisado ahí en años. Al llegar al centro del cuarto, lo primero que vio fue una carpeta abierta sobre el escritorio. El papel de adentro estaba amarillento. Había nombres, números, una lista larga, con letras escritas a máquina. Junto a la carpeta, había una caja de plástico cerrada con ligas. No tenía etiquetas. Abrió la tapa y vio más papeles, documentos con sellos oficiales, hojas con logotipos de empresas que reconocía del mismo edificio, fechas que databan de hace más de 10 años. Algunos informes tenían firmas, y había algo más: fotografías, blanco y negro, oficinas, personas, cajas de archivos siendo trasladadas por pasillos que ella conocía bien. Reconoció un logo en una de las fotos, el de una empresa que había desaparecido del edificio hace mucho, cuando ella apenas llevaba un año trabajando ahí. Lupita levantó la vista. El lugar no era solo un almacén, era un escondite. No uno casual, sino uno bien pensado. Era imposible no preguntarse por qué alguien querría ocultar todo eso detrás de una puerta imposible. ¿Y quién más sabía que estaba ahí? Volteó hacia la puerta. Ramiro la miraba desde afuera, sin saber qué hacer. No gritaba, no mandaba, no parecía el mismo. Regina le hablaba al oído, con la mano cubriéndose la boca. Era evidente que las cosas se les estaban saliendo de control. Lupita miró de nuevo los papeles. Vio una hoja en especial, más reciente. Tenía un sello con fecha de hace 2 años. Era un registro de entrada de personal. Un nombre le llamó la atención. Lo leyó 2 veces. Lo conocía. Era el nombre de un joven que había trabajado en el área de mantenimiento. Uno que había desaparecido de un día para otro
y que todos pensaban que lo habían despedido sin avisar. Pero según ese documento, él nunca salió. Su tarjeta de entrada no tuvo salida registrada. Ese nombre, ella lo recordaba bien, porque era el amigo de su hijo, el que le había contado que lo último que su hijo buscaba antes de irse de la ciudad era algo raro que había en ese mismo edificio. Lupita cerró la carpeta con firmeza, la metió en su bolsa de limpieza y dio media vuelta. Subió los escalones con la misma calma. Al cruzar la puerta, todos se abrieron para dejarla pasar. El guardia quiso detenerla, pero Ramiro levantó la mano, como si ya no supiera qué decir. Ella no dijo una palabra. Caminó recto, se dirigió a los lockers, guardó la carpeta entre su ropa, se quitó el mandil y salió por la puerta de siempre. Nadie la siguió. El intento que todos pensaban que sería un chiste acababa de cambiar las reglas del juego. Y ni Ramiro, ni Regina, ni nadie estaban listos para lo que venía. Nadie dijo nada, ni un suspiro, ni una risa, ni una sola palabra. El ambiente se quedó colgado como si el aire se hubiera detenido de golpe y todos, absolutamente todos, se hubieran olvidado de cómo se hablaba. El portón, esa famosa puerta que por días fue tema de conversación, bromas, apuestas y teorías locas, estaba entreabierto. Ya no era ese símbolo de arrogancia o ese reto imposible que Ramiro había soltado, como si se tratara de un chiste millonario. Ahora era otra cosa, algo que nadie sabía cómo explicar. La escena parecía de película. Lupita saliendo del cuarto secreto con la misma calma con la que entró. Ni una sonrisa, ni un gesto de triunfo, ni una palabra para lucirse. Caminaba como siempre, con pasos suaves, espalda recta y mirada seria, como si acabara de barrer un pasillo más, como si no acabara de hacer lo que cientos habían intentado sin éxito, como si no acabara de derrumbar el orgullo de un hombre que pensaba que todo tenía dueño, menos la humildad. Ramiro seguía parado frente a la puerta, mirando al vacío. No parecía molesto, tampoco asustado, parecía confundido, como si el piso se le hubiera movido bajo los pies y no supiera bien por qué. Tenía las manos en los bolsillos y el ceño fruncido, pero no se atrevía a decir nada. No podía. Su mente iba a mil, buscando una explicación que no fuera humillante, algo que lo salvara del ridículo, algo que pudiera decirle al público para recuperar el control. Regina, en cambio, tenía la cara completamente distinta. Ya no estaba esa seguridad de siempre. Sus ojos estaban clavados en Lupita, con una mezcla de rabia, sorpresa y una pizca de miedo. Un miedo que intentaba disimular apretando los labios, cruzándose de brazos y manteniéndose recta como si nada hubiera pasado. Pero era evidente, ya no estaba cómoda, ya no dominaba la situación. Se la notaba inquieta. Su mirada se movía de Lupita a la puerta, de la puerta a Ramiro, como si buscara una salida, una excusa, una mentira convincente que aún no se le ocurría. Los demás estaban igual o peor. Algunos empleados del edificio miraban en silencio, sin saber si aplaudir o salir corriendo. Una señora de ventas se llevó la mano a la boca sin darse cuenta. Un joven de contabilidad grababa con su celular pero bajó el brazo cuando notó que nadie decía nada. Era como si todo el mundo esperara una reacción de alguien, lo que fuera. Una broma, un reclamo, algo que rompiera ese momento que se sentía eterno. Pero nada. El único sonido que se escuchaba era el lejano murmullo de la ciudad detrás de los vidrios. Carros, claxon, gente hablando. Afuera el mundo seguía su curso. Ahí adentro, todo se había congelado. Pasaron segundos, largos, pesados, hasta que uno de los guardias se acercó a la puerta. Su radio colgaba sin volumen. Miró dentro del cuarto como si esperara ver una bomba, un cuerpo, algo que explicara por qué todos estaban tan tensos. Pero no dijo nada, solo se quitó la gorra, rascó su cabeza rapada y dio un paso atrás. Se quedó mirando a Ramiro, esperando indicaciones que no llegaron, y entonces alguien rompió el silencio. «¿Y ahora qué sigue, señor Elizalde?» La voz venía de una mujer del público, una empleada cualquiera, una de esas personas que siempre estaban ahí pero que nadie nombraba. Su pregunta no sonó grosera, pero sí directa.
como un golpe seco al orgullo de alguien que había armado un espectáculo solo para demostrar poder. Ramiro volteó hacia ella. Luego miró a todos los que lo rodeaban. Ya no eran fanáticos. Ya no eran espectadores ansiosos por ver a alguien fallar. Ahora eran testigos. Testigos de su derrota. Testigos de que alguien invisible, una señora de limpieza, había resuelto lo que ni ingenieros, ni expertos, ni showmans pudieron. No por tener más estudios, no por tener más herramientas, sino porque observó, pensó, esperó su momento, tragó saliva, se acomodó el saco, carraspeó. Bueno, dijo con la voz ronca y sin su habitual seguridad. Lo prometido es deuda. El coche es suyo. Las palabras salieron pesadas, como si costaran más que el valor del coche. Y en ese momento, todos los ojos se giraron hacia Lupita, pero ella ya no estaba ahí. Nadie la vio salir. Nadie se dio cuenta cuando se fue. Se había desvanecido en la multitud como si nunca hubiera estado. Una de las recepcionistas corrió hacia los lockers para buscarla. Otro guardia salió a la calle por si estaba ahí. Nada, ni rastro. Lupita se había ido, con la misma discreción con la que llegó, con la misma forma en que había vivido siempre, en silencio. Y entonces el rumor empezó. ¿Por qué se fue? ¿Qué había dentro? ¿Qué había visto? ¿Qué había hecho que incluso Ramiro y Regina se quedaran sin palabras? ¿Por qué no se quedó a recibir el premio? Las preguntas empezaron a flotar como mariposas nerviosas. Unos decían que todo era parte del show, otros que la puerta guardaba secretos turbios. Algunos aseguraban que Lupita era parte de un plan encubierto, una especie de infiltrada, como en las películas, pero nadie sabía nada, solo que se había ido, sin decir nada, sin exigir el coche, sin pedir nada. Regina se acercó a Ramiro y le dijo algo al oído. Él asintió sin mirar, luego la vio directo a los ojos. «Encuéntrala». Ella no respondió, solo se giró y caminó en dirección al edificio, sacando su teléfono mientras marcaba algo con rapidez. Su cara era una sola cosa: urgencia. Y así, en medio del silencio más extraño que se había vivido en ese lugar, algo se había roto. No la puerta, no la estructura de acero, sino la máscara de poder que Ramiro había construido durante años. Bastó una persona invisible para mostrar que detrás de todo eso había algo más, algo que nadie, ni el propio Ramiro, había previsto. El carro de Lupita avanzaba lento por la avenida, entre tráfico y semáforos que no ayudaban. Iba en silencio, con las manos apretadas al volante y la mirada fija al frente. No encendió la radio, no llamó a nadie, no se detuvo a ver si la seguían. Su mente iba igual de rápida que su corazón, pero su cuerpo seguía firme, sin temblar. En el asiento del copiloto llevaba la carpeta, esa que encontró detrás de la famosa puerta, la misma que ahora quemaba con solo tenerla cerca, aunque no hubiera fuego. Sabía que no era cualquier cosa, no era basura vieja ni documentos sin valor. Sabía que eso que acababa de sacar no solo tenía nombres y sellos, tenía verdades que no debían salir a la luz. Cuando llegó a su casa, entró sin hacer ruido. Su hija ya estaba en la escuela y su mamá dormía en su sillón, envuelta en su cobija de siempre. Lupita fue directo al cuarto, cerró la puerta con llave, bajó la cortina y encendió la luz. Sacó la carpeta con las dos manos, como quien saca algo frágil. La puso sobre la cama y la abrió con cuidado. No eran tantas hojas, 20, tal vez 30, pero cada una traía información pesada. No pesada de leer, sino pesada de significado, como esas cosas que uno no puede olvidar aunque quiera. En la primera hoja había un resumen de contrataciones irregulares, gente que nunca fue registrada en el sistema, pero que trabajaba dentro del edificio. Había nombres y fechas. Algunos nombres le sonaban. Uno en particular la hizo detenerse. Esteban M. Era el amigo de su hijo. El mismo que alguna vez le dijo que algo no cuadraba en la empresa donde estaban haciendo prácticas. El mismo que dejó de ir de un día para otro y nadie volvió a mencionar. En la hoja decía que Esteban entró al edificio un jueves a las 6:42 de la mañana. No registró salida. Nunca. Pasó la página. Lo siguiente era un contrato incompleto entre dos empresas. Una era del grupo Elizalde.
La otra tenía un nombre largo, extranjero, casi imposible de pronunciar. El acuerdo era de venta de tecnología, pero no era venta abierta. Era una especie de prueba piloto, según decía el documento. Y en la parte de abajo, había un párrafo que parecía oculto entre todo el texto legal. Hablaba de evaluación discreta en personal no administrativo. Esa frase le quedó retumbando en la cabeza. Volvió a leerla, una y otra vez. No la entendía del todo, pero intuía lo que implicaba, y no le gustaba. Más adelante venían correos impresos, comunicaciones entre empleados de alto nivel, muchos firmados por Regina. En uno de ellos se hablaba de un almacén restringido que debía mantenerse sin acceso para el resto del personal. En otro, alguien pedía trasladar los equipos a la zona segura antes del cierre de contrato. Y en otro más, alguien advertía que el sistema instalado en la puerta era sensible a ciertos patrones de comportamiento. Lupita no sabía leer entre líneas con tecnicismos, pero había algo ahí, algo que tenía que ver con pruebas, con vigilancia, con manipulación. Y entonces encontró algo que no esperaba, una hoja simple, sin sellos, sin firma, escrita a mano, en tinta negra, con letra clara. Decía: si llegas a encontrar esto, no busques explicaciones en lo legal. Esto se hizo por debajo del sistema, por fuera de todo. Se usaron nombres falsos, horarios alterados y sistemas no oficiales. No lo van a reconocer, no lo van a admitir. Cuida esto. Y cuídate tú. El edificio está lleno de cosas que no se ven. Yo solo vi una parte, pero con eso bastó. Debajo de esa nota había una pequeña tarjeta de memoria pegada con cinta. Lupita la despegó con cuidado y la puso sobre su libreta. No tenía cómo revisarla ahí, pero sabía quién podía ayudarla. Un vecino, viejo amigo de su hijo, que arreglaba celulares y computadoras. Alguien de confianza. Alguien que no haría preguntas de más. Antes de salir volvió a revisar la carpeta. Al fondo había un sobre amarillo. No tenía nombre, solo un sello rojo que decía «Confidencial». Lo abrió. Adentro encontró un documento que la dejó sin aliento. Era un formulario de ingreso, con foto, nombre completo, edad y cargo. El nombre era el de su hijo, Andrés Morales, el que supuestamente se había ido a trabajar al norte. El que no llamaba desde hacía meses, el que ella pensó que la había abandonado para siempre. El documento tenía fecha de ingreso 2 semanas antes de su desaparición, y decía claramente: asignación, zona técnica, protocolo nivel 3, acceso controlado. Lupita se quedó mirando esa hoja como si fuera un fantasma. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró, no gritó, no dijo nada. Solo se sentó al borde de la cama y apretó el papel contra el pecho. Su hijo había estado ahí, no en el norte, no en otra ciudad. Ahí, dentro de ese edificio, dentro de todo ese enredo que parecía una red de mentiras. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué la puerta? ¿Por qué el misterio? ¿Por qué la urgencia de Regina y el silencio de Ramiro? Esa puerta no escondía un juego, escondía algo mucho peor. Algo que, de salir a la luz, podría tumbar más que una reputación. Guardó todo de nuevo. La carpeta, la tarjeta, la nota escrita a mano. Lo metió en una bolsa negra con cierre y la escondió dentro del ropero, entre las cobijas. Salió del cuarto, respiró hondo y se fue directo a buscar al vecino. Ya no había vuelta atrás. Y mientras tanto, en el edificio Elizalde, Ramiro no se movía de su oficina. Cerrado, sin recibir a nadie, con los ojos rojos y las manos temblando. Regina había bloqueado llamadas, eliminado correos y estaba mandando mensajes por canales privados. La puerta estaba cerrada de nuevo, pero todos sabían que ya no importaba, porque lo que había detrás ya estaba suelto. El edificio Elizalde amaneció distinto. No era que las paredes se hubieran caído, ni que las luces parpadearan. Era otra cosa. Algo que no se veía, pero que todos sentían. Un ambiente raro, tenso, como cuando uno llega a una casa donde hubo una pelea y nadie dice nada, pero se nota. La gente caminaba con más cuidado, hablaban en voz baja, se asomaban a los pasillos antes de entrar a las oficinas. Ya no estaban los reporteros, ni los curiosos,
ni los que iban a probar suerte con la puerta. De pronto, todo el espectáculo se había apagado como si alguien hubiera jalado el cable principal. Ramiro no bajó a su oficina ese día. Se quedó en el piso más alto, encerrado, sin atender llamadas ni abrir correos. No quería ver a nadie. Desde que la puerta se abrió y Lupita entró, algo se le quebró por dentro. No fue rabia, ni miedo, fue otra cosa, algo más profundo. Sabía que esa mujer no había encontrado solo papeles. Sabía que, al llevarse esa carpeta, se había llevado también el control que él había mantenido durante años. Y lo peor es que no podía detenerla, no sin levantar sospechas, no sin quedar como el que quiere tapar el sol con un dedo. Regina, en cambio, no se encerró. Ese día bajó más temprano que de costumbre, y en lugar de caminar con la elegancia de siempre, bajó directo, sin maquillaje, sin tacones, con el cabello amarrado como si no tuviera tiempo para nada más. Habló con el jefe de seguridad, luego con el de sistemas. Dio órdenes cortas y claras: revisar grabaciones, rastrear entradas, bloquear ciertos accesos. Quería saber qué había hecho Lupita con los documentos. No lo decía en voz alta, pero su expresión lo gritaba. No era solo enojo, era desesperación. Lo que no sabían, ni Regina ni Ramiro, era que Lupita no estaba sola. Esa misma noche, después de ver los documentos, se había sentado con don Miguel, el vecino técnico que le ayudaba a arreglar su celular cuando se le trababa. Él era un hombre mayor, de esos que siempre andaban con su chaleco lleno de bolsillos y olor a aceite. Tenía una laptop vieja pero útil, y lo primero que hizo fue insertar la tarjeta de memoria que Lupita le pasó sin decir mucho. ¿Y esto de dónde lo sacaste?, preguntó con la ceja levantada, sin apartar la vista de la pantalla. Mejor no me preguntes, le respondió ella con calma. El contenido era más delicado de lo que pensaban. No solo eran documentos, había videos, grabaciones desde cámaras internas que no estaban en los planos normales del edificio, cámaras escondidas, algunas en bodegas, otras en oficinas, otras en pasillos por donde pasaba personal que, en teoría, no existía. En un video, se veía claramente a Esteban, el amigo del hijo de Lupita, cargando cajas etiquetadas con códigos raros, y en otro, se veía a un grupo de personas reunidas en una sala sin ventanas, revisando papeles bajo la supervisión de un tipo con gafas oscuras. Al fondo, colgado en la pared, estaba el logo de la empresa extranjera que aparecía en los documentos. «Esto está feo», dijo don Miguel deteniendo el video. «¿Tú crees que alguien más lo tenga?», preguntó Lupita. «Con este tipo de cosas, siempre hay copia, pero si tú lo tienes, ya no pueden fingir que no existe». Pasaron horas revisando, copiando, guardando respaldos en USBs. Lupita no quería venganza, no quería cámaras, ni entrevistas, ni fama. Solo quería una respuesta clara sobre su hijo, saber si seguía vivo, saber qué le hicieron, o al menos que alguien lo dijera en voz alta, porque hasta ese momento solo había silencio. Al día siguiente, antes de entrar a trabajar, Lupita hizo una parada rápida. Entró a un pequeño despacho de abogados donde años atrás había limpiado oficinas. Conocía al encargado, un hombre serio pero justo. Le explicó lo que tenía, le mostró copias de algunos papeles y lo dejó sin habla. Él no prometió nada, pero dijo algo que la hizo respirar distinto. Con esto, alguien va a tener que hablar. Mientras todo eso se movía por fuera, dentro del edificio las cosas se desmoronaban sin ruido. Algunos empleados empezaron a hacer preguntas, otros buscaban pretextos para no ir. Se hablaba de renuncias, de despidos repentinos, de juntas raras, donde nadie salía con la misma cara con la que entró. La confianza en Ramiro se estaba desmoronando, y lo peor es que él lo sabía. Lo veía en los correos sin respuestas, en los saludos que ya no eran tan firmes, en la forma en que Regina le hablaba más rápido, más cortante, con menos paciencia, como si también ella ya estuviera preparando su salida. Fue esa misma semana cuando llegó la primera notificación legal, una carta directa a nombre de la empresa, firmada por una asociación de trabajadores que pedía una revisión completa del historial de personal. No venía de un juzgado, aún no, pero era el primer paso, el primero de muchos.
Ramiro recibió la carta en su oficina. La leyó sin hacer ruido, y cuando terminó la dejó sobre el escritorio y se quedó viendo por la ventana. No dijo nada, no rompió la hoja, no llamó a nadie. Solo pensó en Lupita, en cómo nadie vio venir eso. Nadie, ni él. Esa misma tarde, alguien más entró en escena. Un periodista. Uno que ya había trabajado en temas grandes y que había recibido un sobre sin remitente. Dentro venían algunas de las copias de los documentos que Lupita había entregado. El sobre no tenía nombre. Solo una nota que decía: empieza por Esteban M. Pregunta por los que no salieron. Y ahí fue donde todo cambió. No porque los medios lo supieran, sino porque ya no podían controlarlo. Ya no era un secreto encerrado detrás de una puerta. Ya era algo suelto, vivo, en boca de otros. Lupita, mientras tanto, volvió a su rutina. Llegó al edificio como todos los días, con su uniforme limpio, su termo de café y su silencio. Nadie se atrevió a hablarle, no porque no quisieran, sino porque ahora la miraban distinto. Ya no era la señora de la limpieza, ahora era otra cosa. Alguien que sabía, alguien que había visto lo que otros ni imaginaron, alguien que podía cambiarlo todo sin necesidad de alzar la voz. Y sin quererlo, ese día, sin trajes, sin reuniones, sin títulos, empezó el verdadero cambio de poder. Regina Montes no era de las que se quedaban sentadas viendo cómo se le escapaban las cosas de las manos. Para ella, perder no era una opción, y menos si era frente a alguien como Lupita, que a sus ojos no era más que una empleada invisible, el tipo de persona que ni siquiera debería estar en la misma conversación que ella. Pero ahí estaba, esa señora callada, de paso corto y cara tranquila, metida hasta el fondo en un asunto que estaba por volverse un escándalo. Y lo peor era que nadie sabía hasta dónde había llegado, ni con quién estaba hablando. Desde que Regina supo que Lupita había salido del edificio con la carpeta en la bolsa, no pudo dormir. Mandó revisar los accesos, las cámaras, los correos, todo. Se encerró con el equipo de seguridad privada y pidió cada maldito minuto de grabación donde se viera a Lupita moviéndose, entrando, saliendo, cargando su carrito, parándose en lugares donde no debía estar. Vio los videos una y otra vez. Anotó horarios, rutas, hasta el modelo de la bolsa que llevaba ese día. No estaba jugando, y como nadie le respondía rápido, empezó a tomar decisiones por su cuenta. Habló con los de recursos humanos, les pidió los antecedentes completos de Lupita, dónde vivía, desde cuándo trabajaba, si tenía familiares registrados, si alguna vez había tenido problemas o quejas, cualquier cosa que pudiera usar para ensuciar su nombre. Quería encontrar una grieta, un punto débil, algo que le permitiera tirarla al piso de un solo golpe. ¿Y si no tiene nada?, le preguntó uno de los encargados nervioso. Todos tienen algo, respondió Regina sin parpadear, pero no encontró mucho. Lupita tenía un expediente limpio, nunca llegó tarde, nunca se ausentó sin justificación, nunca causó conflictos. Una vida normal, demasiado normal, y eso la enfurecía aún más. Así que cambió de táctica. Si no podía tumbarla por su pasado, la haría caer por su presente. A los 2 días de la apertura de la puerta, Regina redactó un informe interno. Decía que Lupita había accedido a un área restringida sin permiso, que había manipulado propiedad de la empresa y que posiblemente había sustraído información confidencial. Firmó ella misma el documento y lo subió al sistema como pendiente de acción legal. Ramiro, aunque ya no tenía la misma autoridad de antes, no se opuso. No por convencimiento, sino por miedo. Sabía que estaban en la mira, que si no hacían algo, la gente empezaría a hablar más fuerte. Y Regina era buena haciendo que las cosas se vieran legales, aunque no lo fueran. Ella misma fue quien redactó la notificación de despido, la imprimió, la firmó y se la entregó en mano a uno de los guardias. «Dásela hoy, que firme, y que se vaya. No quiero verla aquí mañana». El guardia no preguntó, solo tomó el sobre y asintió. Lupita estaba trapeando el pasillo del 2º piso cuando lo vio llegar. Ya lo había notado raro desde temprano. La miraba diferente, como con lástima, como sabiendo algo que ella aún no sabía. Cuando le entregó el sobre, no dijo nada.
Solo se lo dio y se fue. Lupita lo abrió ahí mismo, junto al balde de agua. Leyó con calma. Ni una sola arruga en la frente. La carta decía que quedaba despedida por incumplir el reglamento interno, por invadir áreas no autorizadas y por poner en riesgo la integridad de las operaciones de la empresa. Tenía que firmar y salir en ese mismo momento. No hizo escándalo. No gritó. Solo dobló la hoja con cuidado, la guardó en su mandil y siguió trapeando el resto del pasillo. Terminó su tramo, vació el balde, enjuagó el trapeador, guardó el carrito. Luego fue a los lockers, se cambió los zapatos y se puso su suéter. Nadie le habló, nadie se despidió, pero todos la miraban. Regina la veía desde el ventanal del segundo piso. La vio salir como si nada, cruzar el patio, pasar frente a la famosa puerta ya cerrada y desaparecer por la puerta lateral. No entendía por qué no peleaba, por qué no se defendía, por qué no decía nada. Eso la sacaba más de quicio. Estaba segura de que esa calma no era resignación, era algo más, pero no se detuvo ahí. Mandó un correo a la empresa de seguridad del edificio. Ordenó que bloquearan la entrada de Lupita, que borraran su tarjeta de acceso, que nadie le permitiera la entrada a partir del día siguiente. Luego llamó a un contacto suyo en una firma de abogados y pidió asesoría para levantar cargos si era necesario. Quiero saber si podemos denunciarla por robo de información o por invasión de propiedad, dijo sin rodeos. ¿Tienes pruebas de que se llevó algo?, preguntaron del otro lado. Tengo sospechas, es suficiente por ahora. No lo es, respondió el abogado con tono serio. Si denuncias sin pruebas, puede darte la vuelta y contrademandarte. Ten cuidado, Regina, colgó furiosa. Nadie le hablaba así, nadie. Pero había otra cosa que no sabía. Lupita ya había previsto todo. Había hecho copias. Había entregado los documentos importantes a alguien que no trabajaba en el edificio. Ya no los tenía en su casa, ni en su bolsa, ni en su poder directo. Sabía que la iban a sacar. Lo había sentido en la forma en que Regina la miraba. Así que se adelantó. No para salvarse, sino para asegurar que lo que encontró no se perdiera. Esa misma noche, un reportaje empezó a circular en redes sociales. No lo firmaba nadie. No tenía canal oficial, pero tenía documentos, capturas, videos, y hablaba claro, pruebas de contrataciones fantasmas, empresas ocultas, prácticas ilegales dentro de una firma de tecnología del centro de la ciudad, todo redactado como si fuera un rompecabezas que apenas empezaba a armarse. Regina vio el reporte desde su celular, lo leyó 2 veces. Cada palabra era una bomba, cada imagen, un disparo. Su nombre no aparecía aún, pero sabía que era cuestión de tiempo. Golpeó la mesa con la mano, no fuerte, pero sí con rabia contenida. Ya no era una pelea legal, era personal. Regina Montes había perdido el control por primera vez, y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Una semana después el edificio Elizalde ya no era el mismo. No por fuera, claro. Las paredes seguían firmes, los cristales seguían brillando con el sol, y los logos de la empresa seguían colgados como si nada pasara. Pero adentro, por dentro, todo estaba podrido. Los pasillos se sentían vacíos, como si la gente caminara con miedo de decir algo indebido. Muchos empleados ya no saludaban, solo cruzaban miradas rápidas, se encerraban en sus cubículos, hablaban por mensajes en lugar de voz, y revisaban 1000 veces antes de abrir un correo. El silencio ahora era de tensión, no de respeto. La razón era clara. El reportaje había explotado. Nadie sabía quién lo filtró exactamente, pero ya estaba en todas partes. Medios digitales, redes sociales, grupos de chat, hasta en el noticiero de la noche. Usaban seudónimos para no meterse en líos legales, pero los datos eran reales, muy reales, y nadie podía taparlos con excusas. Los documentos mostraban contratos irregulares entre Grupo Elizalde y empresas extranjeras, vigilancia no autorizada a empleados, desapariciones de registros de personal, y lo más fuerte de todo, una lista de nombres de trabajadores que nunca salieron del sistema, como si se hubieran esfumado. Entre esos nombres estaba el de Andrés Morales,
el hijo de Lupita. La noticia se expandió como fuego. El primer día, algunos lo tomaron como rumor. El segundo, ya había periodistas en la puerta del edificio. El tercero llegó una notificación formal, una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo. Nadie podía evitarlo. Ya no era algo de lo que se podía escapar solo con un «todo está bajo control». Era oficial, era público, y estaba fuera de sus manos. Ramiro no bajó ni una sola vez esa semana. Se quedó escondido en su oficina del último piso, rodeado de carpetas, botellas de agua y ventanas cerradas. No atendía llamadas. No recibía a nadie. Solo hablaba con Regina por mensajes cortos. Ni siquiera confiaba en decir las cosas en voz alta. Regina, por su lado, hizo lo imposible para limpiar el desastre. Mandó comunicados diciendo que todo era una campaña de desprestigio. Contrató abogados, eliminó archivos, bloqueó accesos. Pero era inútil. Era como intentar tapar una fuga de agua con una curita. Todo se estaba desmoronando. Incluso la junta directiva, que antes aplaudía cada ocurrencia de Ramiro, empezó a hacer preguntas. No preguntas suaves, preguntas peligrosas, de esas que huelen a traición. El golpe final llegó un jueves a las 9 de la mañana. La policía se presentó en la entrada del edificio con una orden de cateo. Traían documentos oficiales y no llegaron a preguntar. Llegaron a entrar, revisaron oficinas, pidieron archivos, exigieron grabaciones. Los empleados los miraban con cara de susto. Algunos se escondieron en los baños para no cruzarse con ellos. Otros simplemente salieron con sus cosas y no regresaron. Ramiro fue escoltado desde su oficina por 2 agentes. No lo arrestaron, todavía, pero sí se lo llevaron a declarar. Iba con el saco arrugado, la mirada baja y la barba sin rasurar. Nada quedaba del tipo arrogante que jugaba a regalar su coche por un reto imposible. Se veía derrotado, vencido desde dentro, como si todo lo que creyó que era intocable se hubiera hecho polvo. Regina, en cambio, desapareció. Nadie supo cuándo fue la última vez que estuvo en el edificio. Ni los guardias, ni sus asistentes, ni siquiera los abogados. Un día simplemente no llegó. No contestó llamadas. Su oficina estaba vacía, su celular apagado. Lo único que dejó fue una caja con papeles triturados y una laptop sin disco duro. Se había borrado del mapa. Algunos decían que se fue del país, otros que estaba escondida, esperando que todo pasara, pero nadie podía probar nada. En su casa, Lupita se enteró por la televisión. Estaba sentada frente a la pantalla, con su mamá dormida en el sillón y su hija haciendo tarea en la mesa. Vio las imágenes del edificio lleno de policías, de Ramiro saliendo con los agentes, de los noticieros hablando de corrupción empresarial de alto nivel. No se sorprendió, no sonrió, solo bajó el volumen y volvió a leer los documentos que había guardado desde el principio. Esa tarde, recibió una llamada. Era de un número desconocido. «¿Señora Lupita Morales?» «Sí, ¿quién habla?» «Le hablamos del Instituto Nacional de Personas Desaparecidas. Recibimos los archivos que usted compartió y tenemos información sobre su hijo». El corazón le brincó. Se quedó sin palabras por unos segundos. Luego logró preguntar: «¿Está vivo?» Hubo un silencio breve al otro lado. Luego la voz respondió: «No podemos confirmarlo aún, pero tenemos pistas claras de que estuvo en una de las instalaciones usadas por la empresa. Vamos a hacer todo lo posible para dar con su paradero». Lupita cerró los ojos. No lloró, no gritó, solo apretó el teléfono con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que ya no estaba sola en la búsqueda, que ahora sí, alguien más iba a mover cielo, mar y tierra para encontrar a Andrés. Al día siguiente, tocó la puerta un hombre que se presentó como periodista. Traía los documentos impresos, los mismos que ella había entregado a través de un amigo para que salieran sin su nombre. «Sé que fue usted», dijo el hombre con respeto. «Nadie más pudo haber llegado hasta ahí. Si algún día quiere contar su historia completa, yo la voy a escuchar». Ella no dijo que sí, tampoco que no. Solo lo miró a los ojos y respondió: «Todavía no termina, porque no era una historia cerrada. No, todavía, porque la verdad, esa que nadie quería que saliera, ya estaba afuera.
y no iba a volver a enterrarse nunca más. El tiempo había pasado, no mucho, apenas unas semanas. Pero en la vida de Lupita, era como si hubieran pasado años. Cada día después de la puerta, después de la carpeta, después de la despedida forzada y de la salida de Regina, era un peso nuevo que cargaba en silencio. No era fama lo que había ganado, no eran aplausos, era otra cosa, una mezcla de respeto y distancia, como si todos supieran que había hecho algo grande, pero nadie supiera cómo hablarle sin sentirse pequeños. En el barrio, en la tienda, incluso entre las otras trabajadoras de limpieza, todos murmuraban con cuidado cuando la veían pasar. Pero Lupita no cambió, seguía levantándose temprano, preparando el café y dejando a su hija en la escuela. Ya no trabajaba en el edificio Elizalde, claro, pero consiguió otro empleo limpiando un consultorio dental, más chico, más tranquilo. Le pagaban menos, pero dormía en paz, y eso, para ella, era mucho más valioso. Una tarde, mientras lavaba el uniforme, le llegó una carta. No venía en sobre elegante ni con sellos de gobierno. Era un sobre simple, doblado por la mitad. Al reverso, solo decía su nombre, con letra temblorosa. La abrió sin apuro. Adentro, una hoja escrita a mano, pocas palabras, y una firma. Perdón por no haber hablado antes. Yo sabía, no todo, pero sabía. Me fui porque tenía miedo, pero eso ya no importa. Andrés no desapareció por error. Lo hicieron desaparecer porque preguntó de más, porque escuchó algo que no debía. Hay una grabación. Está en el depósito de Santa Clara, bodega 17. Usa esta llave. Yo no puedo volver. Abajo, pegada con cinta, venía una llave pequeña de metal, sin llavero, sin identificación. Y la firma, Esteban M. Lupita, se quedó viendo la hoja por unos segundos. No le temblaba la mano, pero sí el pecho, como si el corazón supiera lo que venía y quisiera prepararse. A la mañana siguiente, tomó el camión rumbo a Santa Clara. Era un parque industrial viejo, lleno de bodegas, almacenes, depósitos oxidados y perros flacos que dormían a la sombra. Preguntó por la bodega 17, le dieron las indicaciones y caminó hasta una puerta de lámina gris. El candado era viejo, pero encajó perfecto con la llave. Adentro, la bodega estaba casi vacía. Solo una mesa al fondo, una silla rota y una caja de plástico azul. Al abrirla, encontró una grabadora portátil, como esas que usaban los periodistas antes. Tenía una etiqueta escrita con plumón negro: escuchar sola. Lupita se sentó en el suelo, entre el polvo, con el sol colándose por las rendijas del techo. Encendió la grabadora y presionó el botón. Mi nombre es Andrés Morales, decía la voz. Tengo 23 años. Trabajo en mantenimiento del edificio Elizalde. Esta grabación es por si algo me pasa. Lupita se llevó la mano a la boca. No podía creer lo que estaba oyendo. Era su hijo, su voz, viva, clara, con miedo, pero también con fuerza. En estos días he notado cosas raras. Me pidieron revisar una zona que no aparece en los planos. Me dijeron que no preguntara, que solo hiciera el trabajo. Pero vi cosas, cámaras escondidas, equipos que no eran de la empresa, y escuché una conversación. Estaban Regina Montes y un tipo extranjero. Hablaban de pruebas, de monitoreo de comportamiento. Decían que todo estaba funcionando, pero que alguien estaba a punto de descubrirlo. La voz se detuvo unos segundos. Luego siguió. Escuché que mencionaron mi nombre. Dicen que saben que ando averiguando, que si sigo van a hacer que desaparezca. Si alguien escucha esto, no se queden callados. Díganle a mi mamá que lo hice por ella, que siempre quise que supiera la verdad. La grabación terminó ahí. Un silencio seco ocupó el espacio por unos segundos. Lupita no lloró, no gritó, no hizo drama. Solo se quedó sentada, con la grabadora en las manos, mirando al frente. No había visto a su hijo, no lo había abrazado, pero por primera vez sabía la verdad. Su hijo no era un número más, no era un error, era alguien que tuvo el valor de hablar y que pagó el precio por hacerlo. Esa misma tarde, fue directo a la oficina del periodista que la había contactado. Le entregó la grabadora sin rodeos, le dijo que hiciera lo que tenía que hacer.
que no pusiera su nombre, que no la buscara después. Solo quería que la verdad saliera completa, que la voz de su hijo se oyera en todas partes. 2 días después la grabación se filtró. La subieron a redes, a noticieros, a podcasts. Se volvió viral, no por la voz ni por el misterio, sino por la crudeza. Era el testimonio de un joven que sabía que algo iba mal, que no quiso quedarse callado y que fue silenciado por eso. La presión aumentó. Reabrieron la investigación. Buscaron a Regina, pero no apareció. Ramiro fue arrestado, esta vez de verdad. No hubo más excusas. Las pruebas ya no eran papeles. Ahora eran voces, imágenes, nombres. Y no se podían esconder. Una noche, mientras su hija dormía y su mamá veía su programa favorito, Lupita se sentó en el patio, con una cobija sobre las piernas y el silencio de la noche encima. Miró el cielo sin decir nada, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin, todo había salido a la luz.